Hola a todos, muy buenas. Muy bien, estamos aquí con el video de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea en el volumen 1 y estamos en el inciso El Viria Perdido, un pasú con linaje hiperbóreo. Entonces hemos leído el artículo A, B y C en el anterior video y bueno, vamos a leer ahora otros artículos más y supuestamente en 2 videos más terminamos con este inciso para que nos quede lo más claro posible, no hacer el video tan largo. Entonces vamos a esta lectura. Artículo D. Entonces dice: la función de la sangre en la clave genética. La sangre, desde luego, interesa todas las estructuras del microcosmos porque su distribución conforma la contraparte física del cuerpo astral, es decir, del vehículo sutil del alma. El sujeto anímico evolutivo, aunque se manifieste en estructuras específicas, en realidad proviene de la sangre, de determinadas funciones que la sangre ejecuta en las distintas estructuras del microcosmos. Es por la sangre, por una sangre astral, que la ciencia de Occidente aún desconoce, que el alma se manifiesta como sujeto en las estructuras psíquicas del pasú, y en esa sangre, como herencia hiperbórea de los siddhas traidores, se encuentra depositado el símbolo del origen. Tal como se expuso en el inciso Traición y encadenamiento espiritual, la clave genética ha hecho posible que en la sangre se conserve el recuerdo del ente increado y que por él el pasú se transforme en viria, encadenando al sujeto consciente, el yo, vale decir, la manifestación del espíritu hiperbóreo. Pero debemos advertir aquí que será imposible para todo viria perdido comprender la clave genética sin una previa iniciación tántrica de la sabiduría hiperbórea. En la segunda parte, no obstante, daremos una idea de tal iniciación en una descripción analógica que tiene la virtud de echar bastante luz sobre la clave genética. También es posible hallar muchos comentarios sugestivos en la novela de divulgación La extraña aventura del Dr. Arturo Ciegnagel y en los libros de Miguel Serrano. Empero, si bien no conviene entrar en los incomprensibles detalles de la clave genética, es imprescindible señalar en qué consiste su técnica. En el maituna, vale decir, en el acto sexual entre el manú y los miembros de la especie humana. El maituna constituye para el pasú, aparte de la ejecución de su función procreativa, un modo de conocimiento sensible. En efecto, durante el apareamiento, el cónyuge es un ente externo que impresiona intensamente la esfera sensorial y aporta a la razón el descubrimiento de un designio humano. El esquema de tal designio, obtenido por la vía del contacto sexual, posee su potencia activa referida en gran medida hacia la esfera afectiva. Esto es, todo pensamiento sobre este esquema producirá conceptos cuyas representaciones corresponden al caso C, extremo, vale decir, representaciones que se orientarán hacia el corazón y jamás se harán conscientes. Esta es la razón por la que el pasú no es consciente, por ejemplo, de las fases formativas del microcosmos potencial o hijo procreado, a pesar de que sus símbolos se encuentran en el esquema del designio conyugal. Pues bien, a pesar de que la intencionalidad afectiva predominante en la potencia activa se efectúe normalmente en las parejas pasú, cuando el maituna es realizado por el manú, el caso es bastante diferente. Artículo E. Los siddhas traidores modifican el designio humano. En todo ente existe una finalidad y una suprafinalidad. La primera es el término del arquetipo universal y la segunda el término particular del designio demiúrgico. El microcosmos potencial del pasú
en tanto que ente está también sostenido por un arquetipo universal, Manu, el cual es inconocible debido a los motivos expuestos en el inciso memoria arquetípica y razón. El término particular equivalente es el designio humano que hemos mencionado, al estudiar la formación de la esfera de conciencia como el descubrimiento de sí mismo. El tema del designio humano es un antiguo misterio conocido como destino de la mónada humana. Así, el designio de un pasú particular expresa el destino de su mónada, destino que ha sido concebido por el demiurgo y en cuyo plan existen muchos símbolos complementarios del arquetipo universal. En este designio humano, en un punto de la serie formativa que integra su plan, está designado el momento preciso en que el pasú efectuará el descubrimiento de sí mismo y dará comienzo a su historia, es decir, a la esfera de conciencia. En ese momento y en todos los casos subsiguientes en que experimente semejante percepción, ocurre una intuición de la autonomía óntica, la cual naturalmente es a menudo interpretada como mera diferenciación sujeto-objeto. La posibilidad de autonomía óntica causa una impresión altamente conmocionante que es interpretada por la razón como esquema del designio propio y traducida por el sujeto cultural como el símbolo cuya emergencia da lugar a la formación de la esfera de conciencia. El símbolo de la autonomía óntica es el primero en emerger con energía transversal, pero esa emergencia primordial no la efectúa en el tiempo trascendente, pues el sujeto consciente aún no existe, sino que es el mismo sujeto quien, por causa de la primera intención conmocionada, se dirige hacia una zona superior de la psique y allí coloca el símbolo como centro de referencia de sí mismo. A partir de este símbolo se estructura luego el esquema de sí mismo o historia del microcosmos. Con estas aclaraciones queremos demostrar que el designio humano como destino monádico es un plan particular que se aplica sobre el plan universal del arquetipo en el microcosmos. Por eso el esquema del designio humano, por ejemplo el obtenido de la práctica del Maituna, si bien no contiene el plan completo del arquetipo universal, tiene en cambio muchas referencias al mismo. Las estructuras físicas que inspira el arquetipo universal, por otra parte, están, como es sabido, codificadas en los ácidos nucleicos del cromosoma humano, pero tales estructuras no son sino una ínfima parte del plan en que consiste un arquetipo Manu. Ahora bien, la falla evolutiva del pasú que motivó la intervención acorde con el demiurgo de los siddhas traidores radicaba en la escasa evolución de su esfera de conciencia, pero según acabamos de ver, tal evolución depende en gran medida del descubrimiento de sí mismo, es decir, de que el designio propio revele en algún momento la posibilidad de autonomía óntica. Entonces, es evidente que en esa fase del plan ha de haberse producido la más importante intervención de los siddhas traidores. Y en verdad así ha ocurrido. Los siddhas traidores, ante la imposibilidad de modificar de algún modo los arquetipos universales que están sostenidos directamente por la voluntad de el Uno, decidieron operar sobre el designio humano, modificando permanentemente el destino del hombre. Por ese camino esperan conseguir un rápido desarrollo de la esfera de conciencia del pasú, objetivo que efectivamente se cumplió. F. Técnica de la clave genética. En pocas palabras vamos a describir la técnica empleada en la clave genética. Ella se basa en el Maituna entre un miembro de la especie humana, del cual van a descender pueblos y naciones, con un siddha traidor encarnado en un cuerpo actualizado del arquetipo Manu. Pero en ese cuerpo, si bien el término universal corresponde al arquetipo Manu,
El término particular no puede ciertamente corresponder al designio demiúrgico, porque el designio es el destino monádico, y en dicho cuerpo no existe ninguna mónada, sino un sida traidor, es decir, un espíritu hiperbóreo. De ese modo, el Manú Sida traidor administra al Pasú, durante el Maituna, el conocimiento de un designio modificado en el cual el símbolo de la autonomía óntica ha sido sustituido como inductor de sí mismo por el símbolo increado del origen. Pero el símbolo de la autonomía óntica no ha sido eliminado sino sustituido, en su función de inducir el descubrimiento de sí mismo por el símbolo del origen, pasando a revistar como mero complemento del símbolo del origen. El motivo de tal sustitución obedece a la segunda fase del plan de los sidas traidores, es decir, el encadenamiento espiritual, porque aquí, en la sustitución del símbolo de la autonomía óntica por el símbolo del origen, se aprecia mejor que en ningún otro acto la genialidad infernal de los sidas traidores. En efecto, desde entonces el Virya ya no tendría que descubrir, como el Pasú, el símbolo de la autonomía óntica para iniciar la formación de la esfera de conciencia, sino que el símbolo del origen sería descubierto por el espíritu esfera revertido y él, sin saberlo, desarrollaría poderosamente la esfera de conciencia. La iniciativa evolutiva sería así, cedida al espíritu encadenado, al yo, en tanto que el alma, que le serviría de asiento, recibiría la evolución, y el hombre semidivino, el Virya, habría de exhibir la permanente dualidad interior del alma y el espíritu. Retomando la descripción de la técnica empleada en el Maituna, aclaremos lo expresado en F, sobre que los sidas traidores, al modificar el designio, modificaban permanentemente el destino del hombre. Esta afirmación se debe al siguiente hecho. Durante el Maituna, el designio del Manú Sida traidor es irradiado sobre el microcosmos del Pasú, de tal manera que la sustitución del símbolo del origen queda plasmada también en la sangre del Pasú como carácter adquirido. Así, el designio propio del Pasú pasa a ser modificado definitivamente, a imitación del designio del Manú. En consecuencia, la técnica de la clave genética causa una mutación genética en el Pasú. Esto conviene entenderlo bien porque hay quien cree erróneamente que de la cópula de los ángeles con las hijas de los hombres surgieron los Viryas, lo que es inexacto, pues ya vimos que durante el Maituna se produce una mutación del Pasú, mutación que es necesariamente hereditaria. El Virya no es entonces el fruto híbrido del comercio carnal entre los ángeles y los hombres, sino el descendiente de un Manú Sida traidor y de un Pasú transmutado previamente en Virya por efecto de la magia sexual o técnica de la clave genética. El Virya recibe, pues, una doble herencia, divina por parte de su ancestro hiperbóreo y mutante por parte del Pasú gran antepasado. Sin embargo, como efecto del Kali Yuga, muchas comunidades de Viryas han cometido el pecado racial de mezclar su sangre semidivina con la sangre del animal hombre o Pasú, introduciendo en su temperamento una fuerte tendencia animal, es decir, involutiva. Porque hay que afirmarlo, ese valioso componente divino que puede convertir al hombre en un dios o en un demonio, el símbolo del origen, debe ser preservado por la sangre pura. Tanto la técnica de la clave genética de los sidas traidores, es decir, los planes de Chanjambala, como la estrategia hiperbórea del retorno al origen de los sidas de Agartha, exigen el racismo como medio de conservar la herencia extraterrestre. Solo los sabios de Sion, los jefes de la raza elegida del demiurgo Jehová Satanás, procuran por todos los medios degradar los linajes hiperbóreos de la tierra. ¿Qué es una estrategia hiperbórea de los sidas leales y por qué los hebreos actúan de ese modo? Son interrogantes que se responderán con detalle en la segunda parte.
Finalmente, cabe agregar que el símbolo del origen, al reflejar el yo infinito, señala el comienzo de la historia del microcosmos o conciencia. El esquema de sí mismo se estructura, entonces, en torno al símbolo del origen, pero al emerger el símbolo del origen, lo hace transversalmente, transportado por el sujeto consciente, que así se manifiesta por primera vez, y como el símbolo del origen refleja el yo infinito y manifiesta un yo en el Virya, se entiende que desde un primer momento el sujeto consciente y el yo se encuentran identificados, confundidos profundamente. Mas la confusión entre lo anímico y lo espiritual es una condición necesaria en el plan de los siddhas traidores para que el espíritu impulse la evolución del alma. Muy bien, hasta aquí. Es realmente importante tener claro lo que estamos leyendo, saber que todo lo que uno está leyendo está sucediendo en uno. Y pues la sugerencia que practico y a la cual me acerqué fue a retomar el estudio desde el inicio para poder llegar hasta aquí con mayor claridad de quién es el Virya perdido, un pasú con linaje hiperbóreo. Bueno, hasta aquí entonces, y ya vamos a hacer el próximo video, que va a tener 2 artículos más que pertenece a este inciso. Entonces así, nos vemos en el próximo y nada, a seguir en el estudio. Hasta pronto, que estén bien. Chao.